No le voy a decir que es candidato a doctor Roberto Lavagna porque no lo es, pero se parece bastante. Se parece, ¿No? Se parece. El otro día le decía a algún amigo, protocandidato. Protocandidato. Pero digamos que en las últimas forma semanas ha tomado otra actitud, ¿no? Sí, porque básicamente lo que he ido viendo a medida que pasaba el tiempo es que hay una demanda social muy fuerte. Hay una demanda por un cambio. Hay permanentemente la manifestación de lo anterior fracasó, lo actual fracasó. Tenemos que salir de ese encierro de tener que elegir por uno o por otro para el próximo gobierno, y en consecuencia hay que intentar crear de alguna manera un nuevo momento, una nueva alternativa, y bueno, en eso estamos. Por eso no es que haya dudas sobre la candidatura, sí, no. La candidatura importa si somos capaces de construir un consenso, ¿no? ¿Y usted cree que se han dado pasos positivos para construir este consenso? Se han dado pasos, hay sectores del justicialismo, hay sectores del radicalismo, el socialismo, tanto en Santa Fe como en Córdoba, dos provincias muy importantes, el GEN de Margarita Stolbizer, algunos partidos provinciales, sectores de la sociedad civil, gente de la sociedad civil, que de todo tipo, desde gente que está en el mundo del deporte hasta gente que está en el mundo de la ciencia, del arte, que están preocupados por lo que ven, y sobre todo por la idea de que no pueden elegir por algo distinto, y empiezan a pensar en la posibilidad de entrar a la vida pública. ¿Y en el mismo palo? Porque por ahí es más fácil hablar con otros que no son justicialistas que hablar con los justicialistas. Sí. No, ahí también el sector del justicialismo no cae, para poner las cosas claras, está en un proceso también. Hoy las últimas encuestas ya hablan de 3/3. Con una diferencia, y es que tanto el tercio del gobierno como el tercio del gobierno anterior están consolidados en torno a 2 personas, son 2 proyectos con un fuerte contenido personal. Este espacio que estamos construyendo nosotros tiene, si usted quiere, varias cabezas, varios dirigentes, porque además viene de distintos partidos. Y bueno, la tarea es juntar a gente que no es toda igual. Uno no junta simplemente los que son iguales. Un consenso para formar un gobierno de unión nacional significa juntar, como decía hace un minuto, partes que son distintas, pero identificar un proyecto en torno al cual hacer un desafío para los próximos 4 años. ¿Y si el kirchnerismo se gana? Mire, hoy hablando de primera vuelta y entendiendo que hay 2 espacios consolidados en torno a 2 personas, y que hay otro que está en proceso de construcción, son 3/3, que además cuando eventualmente se llega a la segunda vuelta, muy claramente la ventaja está precisamente de este tercio que está todavía en construcción. Usted ha dicho que por el momento no va a hablar con la senadora nacional Cristina de Kirchner. Mire, ¿cuál es la idea que nosotros nos planteamos? Como le decía hace un minuto, de un lado y del otro han hecho su experiencia, la experiencia para una parte importante de la sociedad no ha generado satisfacción. Los resultados concretos, objetivos están ahí. No ha habido crecimiento en el país, al revés, son 8 años de estancamiento absoluto e incluso de caída en este momento, de inflación más alta, de una nueva deuda, el aumento de la pobreza, que en definitiva es lo que refleja mejor que cualquier otro número de la economía qué es lo que está pasando.
De lo que se trata es de evitar esos dos extremos ahora. Si uno se pusiera a hablar con uno o con otro, en realidad lo que estaría haciendo es dejarse llevar hacia uno de esos dos extremos. Dos extremos que además trabajan muy de acuerdo entre sí en tratar de evitar que surja nada en el medio. Quieren ser uno contra otro. Y lo que me está diciendo es que profundizan la grieta. Profundizan la grieta, exactamente. Entonces, el hablar o no hablar tiene el sentido de evitar, en definitiva, ser contagiado por estos dos extremos que no se han caracterizado por su capacidad de diálogo. Ejerciendo el poder, ni uno ni otro han dialogado. ¿Cómo estamos económicamente? Mire, yo se lo decía recién muy rápidamente. Usted tiene que pensar lo siguiente. El gobierno anterior, los últimos 4 años, 2 años fueron positivos desde el punto de vista de la producción, 2 años fueron negativos. Promedio, 0. En los 4 años, los datos de ya prácticamente se conocen, 3 años negativos, 1 positivo y una caída promedio del orden del 5%. ¿Sí? Los argentinos hoy, en promedio, son 5% más pobres en términos por persona, por habitante, que hace 4 años atrás. Usted sabe que los promedios son siempre mentirosos. Sí. Sí, depende de quién lo esgrime, ese es el resultado que se tiene. Es mentiroso porque esto oculta seguramente que alguien ganó 15 y alguien perdió 15. Y los que perdieron 15 son mucho más que los que ganaron. Y por eso pasa lo que acaba de ocurrir. Tanto el INDEC como la Universidad Católica acaban de dar hace pocos días atrás los datos de pobreza y el aumento es importante. Con una característica, no solo es importante el número de personas, sino que el proceso es cada vez más largo. Mire, cuando se salió de la crisis del 2001 y estábamos allá por el año 2005, se hablaba de algunos argentinos, 2 generaciones que no habían trabajado. Hoy ya se habla de 3, porque pasaron otros 15 años y la pobreza, lejos de solucionarse, se agravó. Entonces usted hoy tiene abuelos, padres, hijos que no han tenido trabajo, que han tenido que rebuscársela, por fea que sea la palabra, como podían, de manera tal que la economía es esa, con un adicional. Hoy hay una deuda muy grande que hace 4 años no estaba. En parte no estaba no por virtud, sino porque tampoco le prestaban al gobierno anterior. Pero el hecho real es que no había deuda. Hoy nuevamente hay una deuda de una magnitud importante. No es ciencia ficción lo que voy a decir, ni política ficción. Lavagna, presidente, ¿cuáles son los ejes económicos que usted estima que hay que aplicar? Mire, vamos de vuelta al consenso. Olvídese un ratito de mí, pensemos colectivamente. Hay una primera definición, que es el diagnóstico. Y hay 2 grandes diagnósticos en Argentina. Los diagnósticos que se hacen de los sectores en general más ubicados a la derecha, más conservadores, y el diagnóstico que nosotros estamos proponiendo. El diagnóstico más conservador es el ajuste. Si usted toma los diarios, escucha la televisión, los diarios, va a escuchar la palabra permanentemente ajuste, ajuste, ajuste. Se habla nada más de cómo se achica y cómo se ordenan supuestamente las cuentas. Nuestro planteo es distinto. Nuestro planteo es: Argentina es un país con una enorme potencialidad. Tiene recursos naturales, incluso más que hace 10 años atrás, por razones ajenas a nosotros, que después, si usted quiere, podemos hablar, ajenas a nosotros, pero que en todo caso nos han beneficiado.
tiene recursos humanos, hay entre 7 y 8 millones de argentinos que están en condiciones, mire el número que le digo, entre 7 y 8 millones que están en condiciones de pasar a un trabajo en blanco o con alguna forma donde la productividad del trabajo sea mayor que lo que hoy es, que en algunos casos es prácticamente nula. Y Argentina tiene capitales, entonces tiene todo lo que en economía hace falta para que el país crezca. Entonces, el gran desafío que tiene el próximo gobierno es, en materia económica, es cómo movilizo los recursos que están. Podríamos hablar de infinidad de medidas, pero hay 2 o 3 conceptos básicos. Hay que volver a darle poder de compra a la población. Una economía no crece si su población no tiene poder de compra. Entonces hay que buscar las formas por la vía del salario, por la vía de premios, por la vía de las horas trabajadas, por la vía del mayor número de trabajadores, de que la población vuelva a tener mayor poder adquisitivo, que es lo que va a empezar a mover la economía. Cuando usted empieza a mover la economía, el segundo factor es darle a la economía argentina la competitividad como para que pueda salir a exportar. Y ya no hablo solamente de granos y demás, que son la base de la exportación argentina, pero donde hay mucha competitividad, sino que hablo de los sectores industriales, de las economías regionales, de los servicios, donde la competitividad normalmente es mucho menor y donde hay que volver a darle condiciones para exportar. Y en tercer lugar, la inversión. A la inversión hay que liberarla de todo impuesto, porque la inversión es la que después permite a su vez crear empleo. En consecuencia, hay que aliviarle la carga del IVA. Hoy cuando usted invierte paga IVA como si consumiera una botella de agua. Bien, hay que aliviarla de todos los impuestos, hay distintos mecanismos que se han usado en todo el mundo, no hay que inventar nada, mecanismos de amortización rápida y demás, que hace que la inversión sea más fácil de financiar. A los brasileños. A lo que fue. A lo que fue. A lo que fue. Exactamente. A lo que fue Brasil. Pero a lo que fuimos nosotros también. Antes. Nosotros salimos, mire, antes en la década del 60, por ejemplo, con el gobierno de Frondizi, un gobierno que le dio al país un impulso muy grande, pero más cercano de la crisis del 2001, que fue la más profunda que Argentina tuvo en mucho tiempo, peor que la de 1930, se salió sobre esa base. ¿En relación a hoy? ¿La de 2001 en relación a hoy? No, era mucho peor la del 2001 que esta, claramente, porque además llevaba ya 4 años de caída consecutiva del producto o de la producción, para que se entienda más fácil. El desempleo era mucho más alto, era del orden de arriba del 18%, y estamos hablando de alrededor de 11%. No, aquella situación era mucho peor. De esa situación se salió con este rompecabezas que tiene el poder de compra de la población, el impulso a las exportaciones y hacer más barata la inversión, que cuando uno dice inversión, simultáneamente dice trabajo. Y hoy si hay algo que hay que hacer es trabajo, trabajo, trabajo. Hay algún sector que dice, mire, lo que nos brindó el justicialismo o el peronismo, llame como usted quiera, durante todos estos años, no nos conforma, no nos parece bien y estamos decididamente en su contra. Porque en verdad han anunciado mucho, han prometido mucho y no han cumplido lo que nos dijeron. Lo que dicen eso son los que gobiernan hoy y prometieron pobreza cero, bajar la inflación porque era fácil, según decían, y acá estamos. Así que en materia de tirar la primera piedra hay que tener mucho cuidado en Argentina, porque Argentina es, desde mediados de las décadas de los 70, un ejemplo de una sociedad y de una economía que no ha funcionado, que se ha ido retrasando respecto del resto del mundo, respecto de la propia región nuestra. Es decir, países como Uruguay, como Paraguay, como Bolivia, han tenido tasas de crecimiento mucho más grandes que Argentina. Ni que hablar Chile, que lleva ya un proceso de muchos más años creciendo más rápido. Hoy los enfermos de Sudamérica son Brasil y Argentina.
Las dos economías más grandes. Las dos más grandes. Bueno, Brasil, mucho más grande. Sí, claro, tres veces la nuestra. En verdad, en alguna medida somos Brasil dependientes, para nuestras exportaciones, por ejemplo. Así es, así es. Brasil, la economía brasilera en grandes números es 3 veces más grande que la Argentina, con más de 200 millones de habitantes, ¿no? A veces contesta usted las críticas con ironías. ¿Sí? No está mal. La ironía no, también es un instrumento. ¿Sabe qué? A veces cuesta tomar en serio algunas cosas. Por Mire, ejemplo, digamos. Usted sabe qué es lo que pasa en este momento. Usted sabe que están estos señores que se llaman los trolls, ¿eh? que vienen a ser, para que nos entendamos fácil, insultadores y creadores de mentiras, que trabajan para el gobierno masivamente. No es uno ni dos, hay centenares de personas. Mientras nosotros estamos hablando, seguramente ya están los trolls trabajando, falseando la realidad. Bueno, estas son las cosas negativas que tiene las nuevas tecnologías, que ha dado lugar a las noticias falsas y demás. Entonces, ¿qué puede hacer uno frente a eso? ¿Cómo se puede competir? No es solo político, ¿no? Fíjese, usted usó medias en ocasiones, ¿no? Sí. Fue noticia para que algunos se divirtieran, para llenarlo de críticas directas o indirectas, para ironías muy fuertes o para burlas directamente. Así es, sí, a lo mejor tenían razón, pero yo estaba cómodo. Era un tema de comodidad. Yo estoy de vacaciones, estoy como quiero, no me dedico a la moda. Claro, bien. Otra, bueno, la edad, el tema de la edad. Mire, el tema de la edad es un tema que yo lo comprendo. ¿Y sabe por qué lo comprendo? Y ese lo tomo en serio. Ese nunca hice ironía sobre eso. Cuando yo me había retirado, por eso le decía que hacía 2 años que ni siquiera aparecía en televisión. Esta es la primera vez que usted aparece en 2 años en una edición de noticias. Efectivamente. En determinado momento hubo personas, sectores y demás que empezaron a insistir en la necesidad de justamente de llenar esto que usted llamó la brecha, y que todos llamamos en definitiva la brecha, con una alternativa. Mi primer contacto conmigo les fue absolutamente mal, porque les dije: ustedes están absolutamente locos, ahora le toca a la generación más joven que la mía. Entonces ahí es donde tienen que buscar. Como yo fui muy firme en 2 oportunidades en este planteo, se fueron. Volvieron como un mes después diciéndome que bueno, que las encuestas, o candidatos un poco más jóvenes. ¿Quién fue Dualde ese que volvió? Bueno, fue el primero el primero en volver. No, que por distintas razones, supuestamente, yo no avalo esto, digo lo que me contaron, por distintas razones, candidatos más jóvenes presentaban ciertas limitaciones, y que en consecuencia había que hacer este esfuerzo. Bueno, y ahí me fueron convenciendo, y vuelvo a lo que hablábamos al principio. La demanda está. Yo al principio no lo tenía tan claro, hoy tengo en claro, pero no la demanda de una persona, es decir, una demanda de una posición distinta, alternativa, y sobre todo de entender que hace falta hoy para Argentina un gobierno de unión nacional. Si uno mira los números de la última elección, dice, bueno, aquellos que venían por la gran avenida del medio se quedaron en la acera. Así es. Se quedaron ahí en la vereda, en el cordón de la vereda. No existió. Fueron arrasados. Así es. No, eso fue así. Eso fue efectivamente así. Claro, había hermosas promesas en el medio, ¿no? Estaba la promesa de que todo iba a ser maravilloso, de que la inversión, iban a llover inversiones. Como decíamos hace un minuto, la inflación era fácil de controlar. Bueno, hoy la población se enteró que no era así. Y en que un la gobierno pobreza ¿qué va a pasar con la inflación? No era cero. Mire, no hay mejor elemento para combatir la inflación que el aumento de la producción. En economía hay reglas muy básicas, no hace falta ser un gran economista.
donde la oferta aumenta, usted empieza a combatir alguno de los tantos flagelos, uno de ellos la inflación. ¿Que tiene que hacer otro montón de cosas? Sí, por supuesto, simultáneamente. Pero no hay nada más inflacionario, en definitiva, que una economía que vive en estancamiento permanente. Porque entonces es el sálvese quien pueda, es la frazada corta, cada cual hace lo que puede para sobrevivir en una economía que no lleva 1 año, 2 años, lleva muchos años de estancamiento. ¿Rompió con Massa? No, con Massa tenemos una buena relación. Él es uno de los jóvenes en los cuales yo tengo esperanza que se puedan hacer cargo en algún momento de un proyecto de esta naturaleza. Quizás no ahora, eso se verá, pero en todo caso, no, para nada. Usted marcó dice, tenemos proyectos diferentes. A ver, sobre cuestiones metodológicas, en el sentido que él y algunas otras personas hablaban de un mecanismo de elecciones internas y demás. Yo hablo de consensos, por eso le puse el nombre de entrecasa de Consenso 19. ¿Por qué? Porque acá no se trata de hacer poner algún mecanismo por el cual alguien del sector del justicialismo es elegido. Porque este proyecto tiene que tener también radicales, tiene que tener socialistas, tiene que tener sociedad civil, tiene que tener todo eso. Si usted va a concretar, el paso no quiere. Usted no quiere paso. Esto excede. Yo quiero consenso. Yo trabajo para el consenso. Bien. Si no hay consenso, no creo que haya solución para Argentina y en consecuencia no me interesa quedar ligado a un proceso en el cual no creo. Bien. Hay un momento que tiene que definirse. Yo creo que la definió, usted la tomó. Ahora le falta como el último paso, anunciarlo, digamos. Sí, hace falta que ese consenso que hoy está en borrador pueda ser puesto en blanco y negro en un papel y que todos los que ¿Hay gente trabajando en eso? Sí, claro. ¿Ya hay gente que empezó a redactar ese papel? Sí lo hay, pero tampoco es central. Las ideas básicas están, pero en todo caso habrá que volcarlas al papel y habrá que estar todos juntos, es decir, señores, acá estamos todos los que creemos en este Consenso 19 y que estamos dispuestos a ir adelante. Críticas desde el gobierno. Bueno, él dice que tenía tal resultado en la economía, pero lo que no dice es que en verdad teníamos en ese momento la entrada de capitales formidables por nuestras exportaciones fundamentalmente de materia prima. ¿Vamos de a una? De una. Si quiere, la destruimos todas porque forman... No puedo destruir, yo quiero escucharlo. Yo le cuento. Las destruimos todas porque, mire, este es uno de los cuentos más fáciles de destruir. ¿Cuánto vale la soja hoy? Entre 330 y 350 dólares la tonelada. ¿Cuánto valían en diciembre del 2005? 220, 240. O sea que hay 100 dólares más, tranquilos. Por tonelada. Por tonelada. Y además hay muchas más toneladas producidas porque se ha ido ampliando la frontera productiva y demás. Entonces, ¿dónde está? Si ese era un factor determinante, hoy deberíamos estar en la gloria, no en el estancamiento. Y estamos en el estancamiento. Así que esa explicación no va. Bueno. Pero si usted quiere, podemos seguir. No, porque digo... La otra son los mercados internacionales. Ahí va. Negoció mal la deuda. Bien. Vamos a los mercados internacionales. Mire, los mercados internacionales en aquella época tenían una tasa de interés, que es lo que los países tienen que pagar, básica de 5,5 puntos. Sobre lo cual después se le carga un plus según si el país es más confiable, menos confiable. Pero la básica en Estados Unidos era de 5,5 puntos. ¿Sabe cuál es el promedio que le tocó a este gobierno? La más baja en 100 años, menos de 2 puntos. En consecuencia, era mucho más fácil financiarse y financiarse más barato. Y sin embargo han pagado tasas absurdas. Así que, si usted quiere, vamos... Sí, ¿qué otra tiene? A ver. De a una y las destruimos. Pero ninguna crítica, usted dijo, bueno, la verdad que en esto algo de razón pueden tener.
En estas cosas que usted me está señalando... No, en estas no, lo digo en otras. En estas no. Bueno, siempre seguramente hay algún factor, pero ¿sabe qué? Cuando usted tiene una economía que crece 9% durante casi 5 años, que fue el caso del periodo en el cual yo fui ministro, con estabilidad de precios, nunca la inflación promedio pasó del 10%, versus una economía que está absolutamente estancada desde hace 8 años, el gobierno anterior y el gobierno actual, y con tasas de inflación que están en el orden de entre el 40 y 50 cuando hablamos de precios minoristas, pero llegan casi a 70 cuando hablamos de precios mayoristas. Elija. Esto se le atribuye, quiero subrayar esto, desde el kirchnerismo. Lavagna representa a las grandes empresas, está ligado a los intereses de las grandes empresas. ¿Esto también lo escuchó? Sí. También no, porque si no va a decir que se lo invento para ver qué hacemos en el programa. Pero fíjese, ya pasamos la de los mentirosos del PRO. Ahora vamos al otro lado. Siendo ministro, yo presenté un proyecto de cero impuesto a las ganancias, a las empresas PYME. Este proyecto era tan revolucionario que llegó a la Cámara de Diputados y fue votado prácticamente de manera inmediata y con una amplísima mayoría. En el interín se produjo el cambio de ministro y el gobierno anterior decidió no seguir empujando este proyecto en el Senado. Entonces, y en definitiva no se convirtió en ley, por supuesto, quedó con la mitad. Entonces, ¿cómo es esto? Si defienden tanto a la pequeña y mediana empresa, ¿por qué hicieron eso? Ya tenían la media sanción de la Cámara más complicada, además. En estos casos, normalmente, la Cámara de Diputados es la más... ¿Por qué parar la ley? Entonces, también se cayó. ¿Por qué lo echó Kirchner? Pero no hablemos todo el tiempo del pasado, hablemos del futuro. Porque es siempre una pregunta que está ahí vigente. Mire, es una pregunta que está vigente. Las relaciones siempre fueron correctas. Hay otros macaneos que andan por ahí. Las relaciones siempre fueron correctas. El presidente me dijo, después de haber ganado las elecciones de mitad de mandato, que él quería retomar el manejo de la economía. El presidente, en definitiva, tiene el derecho de hacerlo, y el ministro siempre, lo dije siendo ministro, siempre es el fusible. ¿Todo bien? Pero escúcheme, pero usted unos días antes no había estado ahí en la Cámara de la Construcción diciendo... Sí. ¿Usted sabe lo que dijo? Sí. Bueno, claro. ¿cómo fue eso? ¿Qué dijo ahí? No, dije que en la obra pública, que acabábamos de terminar un estudio que demostraba que en la obra pública, particularmente en lo que tenía que ver con rutas y demás, había cartelización para que la gente lo entienda, se pongan todos de acuerdo para cobrar la Hay una licitación, se presentan todos y se arregla siempre que gane uno, pero en definitiva ganaron todos. Exactamente. Bueno, y informé ahí que ese estudio había sido enviado, según lo que me requiere la ley, a la Comisión de Defensa de la Competencia, que es la que se ocupa de este tipo de arreglos, y que es la que después tiene que hacer la denuncia formal a la justicia. Y además lo envié con carácter de extrema urgencia. También en el interín se produjo el cambio del ministro. ¿Y esto no influyó para que usted dejase de ser ministro? Sí, claro, seguramente que sí. Pero hay factores concurrentes. Este fue uno, sin duda. El otro fue una discusión con el presidente, una diferencia de criterios muy fuerte, sobre la Cumbre de las Américas, que se produjo prácticamente casi en la misma semana que lo anterior, donde, el
presidente ahí ya tomó una posición mucho más a la izquierda, muy cercana a Chávez, no sé si usted se acuerda. Sí, recuerdo, el Mar del Plata. El tren a Mar del Plata, donde fue Maradona, y el canto Alca, Alca, al carajo. Bueno, una cosa más moderada ahí, intervenir pero no volcarse. Eso iba a terminar claramente creándole graves problemas a Argentina y a América Latina. Esta era mi opinión, el presidente opinaba otra cosa. Así que fíjese que ya ahí hay dos... Había cortocircuito. Había dos factores, ¿no? Y cuando se sienta con Macri, ¿de qué hablan usted y Macri? Ahora hace un rato que ni lo quiere ver, quiero que sepa también, más ser sincero. No, pero hemos tenido también con Macri alguna reunión de la cual yo nunca hablé, pero cuando el gobierno las hizo público... Bueno, usted últimamente está hablando, le voy a contar, está hablando con tanta negar, gente que no trasciende, sí, que va a tener que escribir un libro como les pasa a pero... Calpe, ¿no? Como todo, de 100 tomos. Bueno, pero esa finalmente terminó trascendiendo porque el propio gobierno los ha dicho, fueron 2 o 3 veces, no me acuerdo mucho. Hablamos de la visión de la economía, una vez más. Mi visión era absolutamente, y es absolutamente distinta a la del presidente. El presidente tiene el derecho de elegir. Ahora, los presidentes pueden elegir, escuchar a la gente y tomar la decisión que quieren. Ahora, eso sí, cuidado. A usted, a mí, como simples ciudadanos, después nos queda el derecho de decirles, ustedes eligieron, ustedes se equivocaron. Se reunió también con Tinelli. Sí, sí. No lo fue a contratar para bailando, esto queda claro. No, por hablar de política. No, porque... ¿usted ¿qué? Yo bailando... ¿Y joven bailaba bien usted? No, absolutamente patadura. ¿Qué hacía de joven usted? ¿Jugaba fútbol? Sí, jugaba al fútbol, ¿Y sí, pero no bien. No bien. No significa que... Era estudioso, digamos. Sí, pero mazo. También jugaba al fútbol, Ajá. pero... Sí. Uno, con el correr del tiempo... Terminó siendo ministro de Economía. Con el correr del tiempo, uno sabe cuando hacía las cosas bien. No era un Messi ni un Maradona. No. Ni cerca. No. ¿Y de qué club es usted? ¿De qué club es? De Independiente. De Independiente. Bueno. ¿Sí? Está bien. ¿Qué quiere que le diga? Usted sabe que nadie tiene tantas copas como nosotros, pero bueno, las internacionales. Si contamos las copas... Ya veo por dónde viene usted. No, ni se imagina. Bueno. ¿No? ¿Y continúe de qué hablaron? No me cuente que sí, que quiere ayudar de algún lado, eso, porque eso, eso es como un edulcorante. No, a ver, hablando en serio. A ver, hablando en serio, yo le dije que en este proyecto había gente de la sociedad civil que también está preocupada por lo que pasa en el país. Y Tinelli es uno de ellos. Y en particular hablamos de provincia de Buenos Aires, porque él tiene una actividad social, fundación y demás. En Bolívar. En Bolívar y en algunos otros lugares, sobre todo el Gran Buenos Aires, o sea, tiene una acción social, lo cual muestra una preocupación importante, y había estado estudiando cifras de la provincia de Buenos Aires y hablamos la primera vez que nos reunimos sobre eso, de chequear cuál era mi visión, mi opinión sobre alguna de las cifras que él había estado viendo de provincia de Buenos Aires. ¿Tinelli quiere ser gobernador de la provincia de Buenos Aires? Eso hay que o candidato. Hay que preguntarse. Pero usted va a charla, si alguien viene y dice, mire, yo estoy haciendo esta acción. No hablo, es como usted dice. No hablo de Misiones o de La Rioja o de Tierra del Fuego. Claro, hablo de Buenos Aires. Va a decir. Nacido en Bolívar, tiene posibilidades si quiere ser candidato. El problema ahora, es hasta dónde el judicialismo. No lo sé. ¿Y el judicialismo le permitirá a alguien que no estuvo afiliado, que no estuvo militando en el partido? De vuelta, sí. El consenso excede solo al justicialismo. No hay ningún partido tomado aisladamente hoy capaz de enfrentar la grave situación de deterioro que se ha venido acumulando a lo largo de los años en Argentina. ¿Y si usted imagina un vice, a quién piensa? No decir que no lo piensa. La verdad que no lo pensé. Sí, más bien que si quiere ser candidato, apúrese porque falta poco. Mire, si usted quiere que le cuente una anécdota del absurdo, porque en este mundo de la política hay muchas cosas absurdas. Comiendo con alguna gente, una noche alguien me dice, sentado al lado mía, usted sabe que soy amigo de, y me nombra a otra persona, me dice que se va de embajador a Portugal.
mi cara de asombro fue total, porque usted se puede imaginar que quién puede estar pensando en quién va a ser embajador en Portugal. Bueno, ocurren estas cosas. Ya le preguntaban por embajador en Portugal. En Portugal. En Así que tenga cuidado. No, por eso le digo, estas cosas Porque digo, una cosa, existen. Cada vez los justicialistas tienen candidatos de toda naturaleza, ¿no? Amplio, parece un lugar muy amplio, por cuántos, qué sé yo, 7, 8 ya son precandidatos. Bueno. Sí, son. Sí. Bueno, muy bien. ¿Se imagina usted cuántos candidatos, si usted dice que quiere ser candidato a presidente, va a tener para vice? Seguramente. Una manifestación. Seguramente va a haber. Una manifestación. Habrá más. Bueno, pero eso también tiene que formar parte de los consensos. Esto no es que yo elijo y punto. Si hay un consenso, entre otras cosas, habrá que decir, bueno, quién es el candidato a vice y quiénes son candidatos a algunas otras posiciones importantes en el gobierno. ¿Y si llega un momento que hay que...? Usted sabe que hay algunos nombres obvios. Del lado del radicalismo está Ricardo Alfonsín, está Federico Storani, está Caselas. Del lado del peronismo, un hombre que ha hecho un gran trabajo, en mi opinión, el senador Pichetto. Por cierto, los precandidatos que son más jóvenes, obviamente Lifchis por el lado del socialismo, Margarita Stolbizer, es decir, hay mucha gente con una trayectoria a la cual uno tiene que tomarla con seriedad precisamente por su trayectoria. Bien. Digamos que va a llegar un momento que va a tener que decidir. Esto está claro. Seguramente. Pero ¿y si llega el momento en que es imposible este consenso si no se tiene para un sector importante de la población el apoyo kirchnerista? Digamos que lo que usted decía antes, ¿no? Hay dos sectores que tienen definido su proyecto político, definida su actuación, que una la representa el gobierno con Cambiemos y el otro el kirchnerismo. Y llega un momento... Pero no estamos hablando de la población. La población, la población tiene derecho a votar con absoluta libertad, todos lo tenemos que respetar, sea lo que sea el resultado. Los dirigentes, uno no puede estar simultáneamente en la grieta de este lado, en la grieta de este otro lado y en el centro. Todo no se puede. Todo no se puede. Todo no se puede. En algún lugar hay que definir. Exactamente, porque la grieta está... porque están esos dos extremos en los cuales algunos dirigentes han caído. Han caído o les ha gustado estar ahí, a lo mejor caído es una palabra incorrecta en este caso. Y bueno, y esto es lo que no ha dado resultado, porque no es una cuestión teórica. No han entregado a la sociedad argentina lo que la sociedad argentina esperaba. Por una cosa o por la otra, no lo han hecho. Bueno, acostumbrémonos a mirar resultados. Dejémonos de hacer discursos vacíos de contenido y promesas del más diverso tipo. Miremos resultados a cada persona que habla. Muchas veces cuando hay críticas o eso, yo les digo, miren la persona que está criticando qué es lo que hizo en su vida. Porque esa no vale todo igual, porque si no es un cambalache, ¿se da cuenta? Si no, cualquiera dice cualquier cosa. Digo, acá hay gente que ha tenido fracasos muy notorios en la función pública. Hay gente que cuando se los ha convocado, de esos que viven hablando, cuando se los ha convocado se han asustado y no se han animado a asumir. Entonces, miremos la trayectoria de la gente, ¿no? Pero no me contesta pero esto vale para todos, está bien, si vale mañana... para la política, vale para está bien, usted. pero ¿usted cree que los sectores justicialistas no le van a pedir a usted en un momento? Bueno, sí, hay que conversar con Cristina, para ser concreto, porque así, fragmentados, no se llega al gobierno. No. ¿Por qué? Mire el ejemplo de las dos últimas elecciones provinciales. Perdió el gobierno y perdió el gobierno anterior. Los dos perdieron. Ganó siempre alguien ubicado tanto en Neuquén como en Río Negro, como en Chubut. Siempre alguien ubicado en una postura que no es alguno de esos dos extremos. Que puede haber ciudadanos de un lado y del otro que decidieron votarlo, sí, seguramente. Por eso le digo, una cosa son los dirigentes, otra cosa son los ciudadanos. Los ciudadanos, bienvenidos todos. Todo lo que se pueda juntar hacia el centro, todo lo que se pueda juntar en ese consenso, más que bienvenido. Cuando uno es ministro, ¿qué tipo de presiones recibe?
Millones. ¿Sí? Millones. Sí. ¿Te van millones. desde la coima, por ejemplo? ¿Viene alguien y ofrece coima? No, por lo menos yo afortunadamente no tuve esa experiencia, o no afortunadamente, simplemente porque la gente sabe con quién tratar. No, hay presiones de intereses que muchas veces son legítimos, porque a lo mejor cuando se habla de presiones se tiene la sensación de algo ilegal. No, muchas veces son intereses legítimos. A veces viene alguien del sector sindical a pedir por el sindicato, por la obra social. A veces viene un empresario a pedir por la región tal o cual, por algún tipo de disminución de impuestos, de reintegro, que no son ilegítimos si usted los toma aisladamente. Pero la obligación del ministro de Economía o de quien gobierna en general es fijar prioridades. Puede ser legítimo, pero a lo mejor es menos legítima que otra asignación. Entonces, no hay que pensar, cuando uno dice muchísimas presiones, exclusivamente, como le digo, en cosas extrañas. Mire, cuando se hace el presupuesto anual y cada repartición trae sus cifras y se los pone todos juntos, en general usted tiene un presupuesto y medio de pedido. Arriba, que por supuesto no lo puede satisfacer. Entonces ese es el momento donde ahí vienen las prioridades. ¿Qué prioridades, por ejemplo, tendríamos nosotros hoy? Sin ningún lugar a duda, todo lo que tiene que ver con crear mejores condiciones de trabajo, bajar todos los impuestos que se pueda de manera tal de acelerar el proceso de creación de trabajo. Educación, donde el FMI no estaba muy contento con esto. Bueno, esto sabe usted también. Pero por supuesto. Pero hay dos posibilidades. Usted sabe cuál es el comportamiento ante el FMI. O bajar la cabeza y decir, sí señor. Concretamente, usted, si es presidente, ¿usted va a pedir la renegociación del acuerdo? Pero eso ya lo sabe el actual gobierno. Si dentro de 2 años hay que pagarle al fondo solo más de 43.000 millones de dólares, ¿de dónde cree usted que eso está? O sea que el gobierno ya lo sabe y hizo algo a las apuradas con tal de zafar, y lo sabe el fondo también, que va a haber algún tipo de renegociación. Pero hoy hay que bajar impuestos al trabajo, hoy que hay que empujar, y mucho, ciencia y tecnología, que es un área donde Argentina tiene enormes capacidades y que las estamos desaprovechando. Digo, esas son prioridades que son más prioridades, por lo menos en mi visión, que algunas otras que pueden ser legítimas, pero son menos prioridades. Usted que manejó los numeritos, ¿cómo es esto de los gastos reservados? Que hay un montón de gente que lo tiene. A ver, yo hace muchos años ya que no estoy en la función pública, hace más de 15 años, no sé exactamente lo que está pasando hoy, pero mientras nosotros estuvimos, por ejemplo, el Ministerio de Economía no tenía, y la mayoría de los ministerios no tenían fondos reservados. No tenían fondos reservados. Sí lo tenía los organismos de información del Estado, y los organismos de seguridad. Hoy no le podría decir, porque la verdad que no. Pero cuando dicen, no, eso no es nada, ¿no es nada o es mucho? No, es muchísimo. Ah, bueno, porque la historia eso no soluciona nada, ¿cómo nos vamos a fijar en esto? Eso, por lo menos todo lo que tiene que ver con el sector de seguridad y demás, es mucho dinero. ¿Y el tema de seguridad, que preocupa tanto, qué va a hacer usted? Mire, de vuelta, es como la cosa económica. Usted puede caer en detalles muy puntuales o hacer una definición de orden más general. ¿Cuál es mi definición? Y bueno, miremos dónde está la grieta en materia de seguridad. Unos, gatillo fácil. Los otros, garantismo, mano floja, el delincuente entrando por una puerta y saliendo por la otra. ¿Por qué no podemos plantear algo que sea más equilibrado? Que sea una mano firme e incluso, si hace falta en algún momento, el puño cerrado. Si la sociedad se tiene que defender frente a agresiones, sobre todo hoy en día, donde las agresiones no son individuales, hay agresiones derivadas del narcotráfico, de la trata de personas y demás. Es decir, ¿por qué no poder mantener ni el gatillo fácil ni la mano floja?
Pero ese camino también es difícil de evaluar, ¿no? ¿Cuándo tengo que hacer una cosa y cuándo tengo que hacer otra? Siempre todo es difícil. Usted no quiera gobernar no, sin dificultad. Esto está claro. Y que no sea. Siempre es difícil, pero la misma dificultad que a lo mejor tiene un cirujano cuando se enfrenta, no sé, a una operación de cerebro o de corazón abierto, o la que se enfrenta un ingeniero frente a una gran obra. Todos tenemos dificultades que enfrentar, no hay que lloriquear. Porque usted sabe que hay mucha gente, y hay muchos economistas en particular, que siempre están quejosos y le suelen echar la culpa a la política. No. Digo, si uno asume, uno no lloriquea, uno asume toda la responsabilidad y la ejerce según su mejor criterio. Y el ciudadano lo juzga según el resultado. Si usted se convence que cometió un error, ¿es soberbio y sigue para adelante? Enseguida. ¿O lo cambia? No tiene esos problemas. Mire, le puedo dar un ejemplo. Démelo. 2002, en una situación, usted se acuerda, los bancos que estaban cerrados, etcétera, etcétera, se entregaron en algunos casos bonos para los depósitos. Lo primero que hicimos es tratar de que esos bonos pudieran tener un uso ligado a la producción. Fíjese cuál es la diferencia entre vender bonos y dejar que simplemente el interés corra solo, a decir, yo te entrego bonos, pero este bono puede servir en tales condiciones para comprar, por ejemplo, automóviles. Fue una de las cosas que hicimos, era para la vivienda, para los automóviles. El reglamento que habíamos hecho para la compra de automóviles era perfecto, para que no hicieran trampas, pero era imposible, porque era kafkiano, es decir, ningún ciudadano normal podía. Bueno, vimos la primera reacción en las primeras horas desde que salió, inmediatamente me senté, puse la cara, dije, esto se hizo así por esto, pero no va a andar, ustedes tienen razón, lo vamos a modificar. De todas maneras, hice también la advertencia. Cuando aflojemos el régimen, los riesgos de alguna trampa van a ser mayores. Entonces vamos a ser muy duros. Pero la verdad es que para que esto camine, hay que cambiarlo. Menos de 24 horas había un régimen nuevo. Tema central de la educación. Usted me habló recién de ciencia y tecnología. Así es. Educación, mire. Ahí mi planteo y la que yo llevo a esta mesa de consenso y todavía habrá que seguir hablando, mi posición personal es recentralizar los programas educativos. Usted se acuerda que en la década del 90 se le entregó a las provincias y en consecuencia hoy tenemos educación de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, cada cual. Con la educación hemos hecho barbaridades sin límite. Entonces, empecemos en materia de contenido de los programas, formación de los docentes, pruebas de eficiencia del aprendizaje de los alumnos y demás. Esto se hace de una manera única para el conjunto de la nación argentina. No somos más 24, somos unos solos apostando en un tema que ha sido además fundamental en la historia argentina, como es la educación. Nos dio prestigio. Exactamente. Después viene el tema de la ejecución cotidiana. La ejecución cotidiana incluso hay que, al revés, hay que llevarla a que, según la magnitud de los distritos, o en el distrito o a nivel de escuela, darle el poder a los directores, a los cuerpos directivos, para un manejo más fácil, más ejecutivo de las distintas cosas. Entonces, es una combinación de dos niveles donde lo más importante hoy es traer bajo la protección de este concepto de la nación argentina, de la bandera argentina, en definitiva, la educación igual para todos. ¿Y cómo imagina usted su comportamiento ante la oposición? Mire, cuando hablamos de gobierno de unión nacional, hay algunos que, bueno, eso nunca ocurrió en Argentina. Puede encontrar artículos en los diarios, nunca ocurrió en Argentina. Yo digo, ¿qué estarán hablando? Porque hace 15 años, o en este caso ya un poco más, con casi 20 años, dos
presidentes argentinos, Duhalde y Alfonsín, en medio de la crisis del 2001, se pusieron de acuerdo de hacer un gobierno de unión nacional, que incluyó que el Partido Radical designara 2 ministros, y 2 ministros importantes, nada menos que el ministro de Justicia, que fue el doctor Vanossi, todo reconocido y más que reconocido en su profesión, y el doctor Jaunarena en defensa. Y además hubo un permanente apoyo en la Cámara, donde no había mayoría, en las cámaras, para todas las leyes de emergencia que hubo que sacar fruto de la crisis. De manera tal que no hay que ir ni al siglo XIX ni al siglo XX, hay que ir al principio del siglo XXI para encontrar un caso en el cual Argentina fue capaz de hacer un gobierno de unidad nacional, que le dio al país, en definitiva, 5 años, redondeando números, de 9% por año de crecimiento, con fuerte inversión, con estabilidad de precios. Bueno, señores, lo hicimos una vez, ¿por qué no lo vamos a poder hacer de vuelta? El que no lo pudo hacer es Alfonsín, hablar del tercer movimiento histórico, usted lo recuerda. Efectivamente. Si usted me pregunta a mí, en parte fue... Creo, con todo el cariño, y yo fui funcionario del doctor Alfonsín, creo que hubo un error, que quizás no haya sido el presidente, aunque en definitiva el presidente termina siendo responsable, claro. Pero en la cosa operativa quizás tuvo que ver con los equipos que no tomaron la decisión en ese momento de una reestructuración de la deuda, que tarde o temprano terminó llegando, porque la magnitud de la deuda que había dejado el gobierno militar en ese momento y en las condiciones del mundo en ese momento hacían inmanejables la economía. Digamos que eran 40.000 millones de dólares. Así exactamente. Es. Usted lo tiene muy presente. No, yo siempre digo que no tengo el síndrome alemán, yo tengo otro síndrome de otra nacionalidad, ese no. Pero lo cierto es que, ¿cuánto debemos hoy? Mire, hoy estamos arriba de los 220.000 millones de dólares de vuelta, y además en periodos relativamente cortos, deuda externa además. ¿Usted no le reconoce nada a este gobierno positivo? ¿No hizo nada bien? Sí. ¿Qué? Le puedo decir, le voy a decir 2 cosas, una concretada, la otra en vías de, que hace que algunos sindicalistas se enojen conmigo. Sí, porque si un presidente no tiene personalidad para decir las cosas que piensa, está terminado. Sí, no. ¿Okay? Mejor que no sea. Bien, mejor que no sea, usted lo dice. Mire, Argentina era un país absolutamente desconectado desde el punto de vista de sus comunicaciones internas. Un país grande como es Argentina tenía que tener líneas aéreas conectando todo el país y por todos lados sin necesidad de pasar por Buenos Aires y demás. Este gobierno lo hizo. Siempre hay cosas para mejorar, porque también a veces hay críticas, siempre hay cosas para mejorar, pero lo esencial en ese punto lo hizo. Hoy usted tiene entre 400 y 500.000 argentinos que nunca habían viajado en avión, que han viajado en avión. Y muchos otros que viajaban en avión, pero limitadamente, o teniendo que pasar todos por Buenos Aires, que hoy se puede mover por Argentina libremente. De manera tal que ahí usted tiene una cosa importante. Quiero otra más, por razones totalmente ajenas a Argentina, que fue un cambio tecnológico en Estados Unidos, se hizo posible el proceso de explotación de vaca muerta. Sí. Bueno, ese dato positivo vino del exterior, pudo haber quedado ahí. No quedó ahí, hubo una negociación, los sindicatos mostraron una gran capacidad de modernización también, y eso dio por resultado una baja en los costos de la inversión, inversión que es de muchos millones de dólares, que permitió poner esa reserva muy importante y que va a seguir siendo importante en muchísimas décadas de Argentina, de aquí en más, ponerla en marcha. Ahí tiene 2 ejemplos y le puedo dar docenas de aquellas ya cosas lo dijo también, que no funcionaron. Dijo varias docenas. Por ya. eso. Bien. ¿Y cómo se imagina usted de decir, si yo logro esto, está bien que sea presidente?
A ver, en lo inmediato es este consenso 19. ¿Qué es el lograr desafío? que efectivamente hay un consenso, que ese consenso tiene equipos, personas con nombre y apellido, y que tiene un programa en las cuestiones básicas, listo para ser ejecutado y presentado a la sociedad. La sociedad después dirá si prefiere un borde de la grieta, el otro borde de la grieta, o si prefiere apostar a algo distinto. ¿Qué tal es usted para los compromisos? ¿Es la persona que cumple? Absolutamente. ¿Sí? Absolutamente. Bueno, va a ser un compromiso. Le voy a dar también otro ejemplo. Deme otro ejemplo. Porque tiene que ver, y en algún punto de lo que le decía, tomé otro camino. Usted preguntaba por el fondo. Usted sabe que Argentina es uno de los países del mundo que más acuerdos ha tenido con el fondo. Casi todos incumplidos. ¿Sabe cuáles son los únicos y últimos 2 acuerdos cumplidos para Argentina? Los que firmamos nosotros. ¿Por qué? Porque hicimos una negociación durísima. Los otros firman compromisos. Este gobierno lo hizo. Este es el segundo programa. El primero duró 2 meses. Y al cabo de 2 meses ya lo tuvo que cambiar. Y lo va a tener que renegociar quien sea el año que viene. Entonces, cuando uno negocia con realismo, pone sobre papel cosas que son realizables, aunque eso implique un fenomenal tironeo a veces con quien está del otro lado de la mesa. Pero lo que se firma, se cumple. Ahora, si usted firma cualquier cosa, ya sabe que no lo va a cumplir. Bueno, vamos a hacer un compromiso. Hagamos. Me parece que usted va a aceptar ser candidato. Pero es una opinión, no es una información, es una opinión. Correcto. Entonces lo vamos a volver a invitar. Me parece muy bien. Y después cuando sea presidente no nos va a preocupar que usted también nos eche la culpa. No es que es una tarea que cumplen bien los presidentes. Siempre la culpa lo tienen los que... Presidente, menos los que están al lado del presidente. Biasati, déjeme que le diga una cosa. Sí. En el mundo de la política no hay santos. No. Pero en el mundo del periodismo tampoco. No. El único que le queda soy yo. Sí, que bueno, no me lo puedo borrar. ¿Qué quiere? Que claro, me lo puedo borrar. sí, usted no lo puede borrar. Eso no significa que lo sea. ganó. Exactamente. Esto está en el documento. Es lo que le quise decir. Lo noté, doctor. Me di cuenta. Me di cuenta. Muchas gracias. No, gracias a usted. Y ahora usted, sin que nadie le diga lo que tiene que pensar, saca sus propias conclusiones. Esa es una forma de ejercer la libertad. Buenas noches.